tertulia con Ángel Ruiz y Nacho Ruiz, los Ruices. Con ellos vamos a abordar una charla que se va a dividir en 3 vídeos. En este primero trataremos el diagnóstico de lo que ha pasado esta temporada, el porqué de la actual situación. En un segundo vídeo trataremos la plantilla, las carencias, las posibles bajas, las posibles altas, los problemas tácticos a resolver, el cómo hacerlo, la plantilla. Y en un tercer vídeo ya nos centraremos en la figura de un nuevo entrenador. Xabi Alonso, Klopp, otros. Vamos con la primera, diagnóstico de la temporada. Vamos a ello. Hola a todos, bienvenidos. Hoy estamos de tertulia, una tertulia que si veis las caras os sonará a los que os gusta el baloncesto, de una tertulia que hicimos en baloncesto, los Ruices, pero a los Ruices nos los hemos traído esta vez para hablar de fútbol, que también saben y mucho. Ángel Ruiz, bienvenido. Buenos días. Nacho Ruiz, bienvenido también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues... naufragio el otro día. No me gustaría hablar mucho del partido, tampoco viene a cuento ahora, pues simplemente os traía para hablar de temas más generales de la temporada, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es hablar del diagnóstico de lo que ha sido hasta el momento la temporada, ¿vale? Ya sé que no ha terminado, pero ya hemos recibido un golpe muy duro y hay pisos de que la cosa no ha ido bien, ¿no? ¿Quién empieza primero? Bueno, a ver, el partido al final fue un reflejo de toda la temporada. Tampoco no pasó nada que no haya pasado las últimas semanas, los últimos meses, ¿no? Al final es esa mezcla diabólica de falta de fútbol, falta de piernas, falta de convicción. Y al final teníamos delante un equipo pues bien trabajado, con calidad, con fe, con ganas y que nos pasó por encima. Al final yo creo que en ningún momento acabamos de creer en que podíamos pasar, y ya no era tanto por lo que había pasado en Londres, yo creo que, sino lo que llevamos viendo desde agosto, septiembre. Yo creo que las malas sensaciones las tenemos desde el principio. Este año Ancelotti no ha sabido dar o no ha podido dar con la tecla. Y ya te digo, yo creo que el miércoles al final fue la ratificación de lo que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Nacho. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, estaba pensando que alguna vez hemos hablado que en agosto, ya en agosto, a Carlos se le veía nervioso, se le veía un poco más tenso que otros años. Precisamente Carlos, que si se caracteriza por algo delante de la prensa, especialmente en ruedas de prensa y demás, es una afabilidad y un poco esa bonomía de señor mayor con experiencia, y ya en verano le veíamos como saltando muy más rápido que otros años, y recuerdo el día de Mallorca, de Mallorca, que es la jornada 1, si no sí, la primera, ¿no? O sea, el primer día que veníamos del subidón de la Supercopa, se empató y él ya se le vio eso, muy nervioso, con una sensación de cierto descontrol, y es lo que ha ocurrido toda la temporada. O sea, es completamente coherente ese diagnóstico que él hacía, y es que él veía que no funcionaba, y no ha conseguido que funcionara durante todo el año. O sea, los resultados han sido absolutamente coherentes con el nivel de juego, y yo creo que hasta con el nivel de plantilla, que es el primer diagnóstico, ¿no? Este primer bloque es el entrenador no ha podido hacer esto funcionar. La primera parte de la temporada sí que se probaron diversos esquemas, ninguno funcionó. Hablábamos mucho de si un centrocampista más, un centrocampista menos. Jude Bellingham ha jugado prácticamente de todo. Hubo unos partidos que jugó en la banda derecha, casi como ayudando al lateral. O sea, hubo una primera parte que sí que Carlo probó alternativas, digamos, sin conseguirlas, y llegó un momento que dejó de probarlas, que yo creo que ya fue casi una dimisión consigo mismo, de no sé lo que hacer, así que voy a apostar a los jugadores que creo que tienen más calidad, ¿no? Jugar con los 4 delanteros, digamos, y a la mínima poner a Fede Valverde en el centro del campo en lugar de la defensa, y confiar en que eso del milagro funcionara. El problema es que yo lo pensaba esta semana, antes de la posible remontada,
Y yo es que creo que no eran milagros lo que ocurrió. O sea, creo que la mayoría de las remontadas o de momentos mágicos de los últimos años también eran coherentes con el nivel de juego y de calidad de la plantilla. Es decir, había milagros porque el Madrid podía llegar a este nivel. Este año no ha habido milagros porque el nivel del Real Madrid, el nivel del equipo no es tal. Entonces, el diagnóstico, ya digo, Carlo no ha podido. La plantilla, si bien tiene muchos recursos, es muy desequilibrada, especialmente después de las lesiones de Militao y Carvajal. La línea defensiva no tiene el nivel, no tiene nivel en los laterales. Lo tiene muy justo en los centrales, pero no hay rotación posible. O sea, básicamente Rüdiger lo ha tenido que jugar todo y en cuanto no ha jugado Asensio y se ha probado otra cosa, tampoco ha funcionado. Y con la lesión de Ceballos, que fue el único momento de la temporada que yo creo que se había conseguido una estabilidad, que era con Fede Valverde de lateral y en el centro del campo Tchouaméni y Ceballos, bueno, se había conseguido, nada, con la lesión vuelve a desaparecer. Entonces no hay cuerpo técnico que haya conseguido hacerlo funcionar. La plantilla, ya digo, tiene recursos, pero es desequilibrada y con las bajas desaparece. Y tercero, el club decidió de manera consciente, entiendo que haciendo un análisis deportivo y económico, que no se iba a tratar de conseguir subsanar esas deficiencias a mitad de temporada, ya fuera con algún tipo de cesión, con algún tipo de operación. En resumen, todos mal. Vale. A mí me parece evidente, bueno, me parece a mí y siempre comento que a Carlo también, porque su temporada en rueda de prensa ha sido una confesión de culpa continuada, ¿no? Desde, como dices tú, desde la primera jornada él ha estado reconociendo que no podía con la plantilla, lo cual a veces da una mala imagen, me refiero en el sentido de que ampliaba o intensificaba el hecho de que no tenía autoridad, capacidad, ascendencia sobre los jugadores, que no controlaba la situación. Y ha sido una constante. No ha sido ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Y ya la traca final, el otro día, tras el partido del Arsenal, la eliminación, lanzó incluso una acusación. Ya no es una confesión, es una acusación. Dice, durante toda la temporada ha habido falta de compromiso por parte de los jugadores, ¿no? Entonces, es evidente que Carlo esta temporada se ha visto sobrepasado. Yo quiero resaltar que la temporada pasada, porque la tendencia de una parte de la afición de Madrid actúa con una exageración y radicalidad y ya es una mierda el entrenador, es que no vale, es que viejo chocho, es que él ganaba por suerte. No. Sin ir más lejos, la temporada pasada es una temporada de autor, es una temporada de entrenador. La temporada pasada no la ganan los jugadores, la gana el entrenador y hace doblete. Y es gracias al entrenador. Lo hace es que uno de los grandes talentos de Ancelotti siempre ha sido dar con esa tecla a veces extraña o inesperada que acababa reordenando, recolocando las piezas. Después Nacho decía una gran verdad, tenemos una plantilla desequilibrada, pero es que el año pasado también la teníamos, tampoco se gestionaron lesiones de larga duración, etcétera, pero sí que Ancelotti pues consiguió primero conectar a la plantilla, algo que este año no ha conseguido, se le ha desconectado por completo, yo creo que esto es bastante evidente, y segundo, no ha sabido dar con una solución como la que se sacó de la manga el año pasado, cuando por ejemplo se inventa un Bellingham llegador, que casi ejerció de delantero centro prácticamente durante gran parte de la temporada y nos sacó adelante muchos problemas. Y uno de esos grandes talentos de Ancelotti, pues que es esa siempre se le llama de una forma casi, yo diría que despectiva, gestor de grupos, pero yo creo que yo lo diría en el buen sentido, ¿no? Es decir, gestionar bien al grupo incluso a la hora de encontrar soluciones creativas. Este año no lo ha conseguido. Y sí que se le ve lo que decías tú ahora, Javi, se le ve un cierto pozo de decepción con lo que ha vivido allí dentro. Posiblemente. Sí. Pero esto, perdonad, es que es completamente normal. Primero, lo de gestor de vestuario, creo que fue el propio Pep Guardiola, que digamos que es el molde de entrenador táctico, ¿no? Digamos, o sea, es decir, el que creo que de manera casi unánime está considerado como el mejor en la pizarra, ¿no? Por así decirlo, y él lo ha dicho muchas veces, que lo más difícil no es eso, que eso es casi la parte fácil de ser entrenador, que la parte difícil es la de gestión de vestuario y llegar al jugador y demás, y sobre todo cuando manejas este tipo de plantillas en las cuales la calidad, entre comillas, casi se da por dada. Y luego hay una cosa que también Pep ha comentado varias veces y creo que lo explicó cuando se fue del Barça. Es verdad que luego en el City ha durado más, pero en el Barça lo explicaba, ¿no? Que es como llega un momento que los jugadores te dejan de escuchar, se cansan, por lo que sea, pues tu mensaje deja
repercutir en la mente del jugador, en la motivación. Y me llama la atención porque después de las derrotas siempre salen, esto cuando los que ya tenemos una edad viendo al Real Madrid, sabemos que como Alberdi acuñó es todo cíclico y hay unas etapas. Y hay una etapa, o sea, la etapa asador siempre tiene la derivada de los jugadores son unos golfos, ya se está hablando de que salen mucho, que se llevan mal, o sea, eso es siempre así. Cuando se gana, Sí. cualquier grupo, cuando gana, y el año pasado lo comentaba Davide Ancelotti en el documental del corazón de la 15ª, me parece, ya se me olvida cuántas Champions, me tengo que parar a pensar. Y comentaba que era el grupo más sano que se había tenido nunca, que era muy especial, que los jugadores tenían pues una conexión increíble y tal. ¿Qué ha pasado este año para dejar de tenerla? Puede ser que se hayan perdido el liderazgo de Kroos, de Nacho, incluso de Carvajal, que ya no ha estado en el... Bueno, puede ser, pero yo creo que las etapas de los entrenadores se terminan. En el Real Madrid 4 años es una heroicidad, y que la de Ancelotti ha acabado, ya digo, de manera orgánica y natural. Esto que comentas, Nacho, es transversal, ¿eh? El año pasado era Pedri el que decían que cerraba discotecas, ¿eh? Correcto. Sí, Este año las cierra Bellingham, ¿no? Entonces, al final, pues esto yo creo que no. Sin duda, recordad lo que se decía el año pasado de Rafinha, de Lewandowski y de Pedri. Estaban en el mercado los tres. Sí, y de Rafinha no le encontraban equipo. El cambio, ¿no? Son ciclos, son etapas, evidentemente. Quizá el problema, que no es el problema, todos queremos ganar, el objetivo es ganar. Pero lo que ha provocado esto es el doblete. Es decir, el ciclo se había acabado el año pasado. Un entrenador de Real Madrid es difícil que esté más de 3 años. Y esta caída le ha pasado a todos. Le pasó a Mourinho. O sea, todo lo que estamos escuchando de la afición contra Ancelotti ahora y contra el club, lo escuchamos el tercer año de Mourinho. Lo escuchamos el segundo año de Ancelotti. En la primera etapa. Lo escuchamos en el tercer año de Zidane, cuando sale a rueda de prensa y dice: ganó la Champions, pero me voy porque ya no controlo, ya no tengo capacidad de ascendencia en el grupo. Y antes de sentar a uno, prefiero irme. Lo hemos visto toda la vida, y Ancelotti cumplió un ciclo de 3 años maravilloso, pero claro, es que había ganado un doblete. ¿Quién? El problema es que este año le sobraba ya. Lo hizo por la razón que fuera, continuó posiblemente por ese doblete, continuó con su cargo. Y claro, ¿quién echa? La gente, es que había que echarlo en el momento en que se veía. Nadie va a echar, nadie, pero ni esta directiva, ni otra, ni presente, ni pasada, ni pasado, ni futura. Ninguna directiva, ningún presidente va a echar a un entrenador, a no ser que haya una debacle, si hay una debacle, sí, pero si tú te mantienes, si hay un entrenador que se mantiene vivo en Liga, con pinzas, pero vivo, se mantiene vivo en Champions y se mantiene vivo en Copa, nadie va a echar a un entrenador que de anterior temporada ha ganado un doblete, que es el presente campeón de Europa y de Liga. Nadie lo va a hacer, que se olvide la Luego gente. Yo creo, Javi, aquí que también hay un componente, que yo creo que también hay un aprendizaje de todo esto. Yo creo que hay un componente, casi te diría que humano e inevitable, ¿no? Que es que cuando tú tienes un ciclo ganador de X años, es que yo creo que es bastante normal que se produzca una pequeña reducción de las ganas de ganar, de que haya quizá un punto de menos hambre. Nosotros tenemos una generación de jugadores que, siendo muy jóvenes, lo han ganado todo. Es decir, la edad, la juventud de Camavinga, Rodrigo, Vinicius, Valverde, etcétera, es insultante. Y son chicos pues que, para volverles a convencer de que tienen que llegar a su prime, a alcanzar nuevas metas, etcétera, etcétera, es complicado, ¿no? Y si el mensaje siempre lo reciben de la misma persona, que en este caso es Ancelotti, es un poco lo que decía Nacho, eso al final va sonando cada vez más lejano, y cada vez te entra menos. Y es por eso que a lo mejor, más que un ataque a Ancelotti, pues acabaremos probablemente la tertulia pues proponiendo que tiene que llegar un nuevo entrenador, pero básicamente porque hay que renovar ese mensaje, ¿no? Y que si no es imposible reconectar a una plantilla tan joven y que ha ganado tanto ya, ¿no? Y luego hay otro análisis en el diagnóstico, que yo creo que estamos muy de acuerdo en lo que hemos comentado hasta ahora, y yo creo que esto también es que el Real Madrid, digamos, de los últimos 10-15 años, el Real Madrid del segundo florentinato, hace un análisis de sí mismo muy macro, muy a largo plazo, y que yo creo que autoconsidera que puede haber años malos. Eso es una cosa que nos diferencia al aficionado, digamos, porque el aficionado, evidentemente, vivimos todo con mucha intensidad, cada partido, cada rumor, cada rueda de prensa es un pequeño drama.
esto pasa mucho antes de los partidos, ¿no? Sale el rumor de que el lateral va a ser Lucas Vázquez, luego en la ida fue Fede Valverde, pero tú ya has estado 2 días de mala leche pensando en quién va a ser el lateral, ¿no? Sobrereaccionamos a todo. El club no sobrereacciona y produce una falta, una incertidumbre en el aficionado, que sentimos que la institución no ha hecho todo lo posible por tener un buen año. Es lo que decía antes o sea, ya pasó, ¿no? Que todo el mundo veía que había que fichar a un central. Se te lesiona Militao en verano y era como impensable. Yo creo que el propio Ancelotti era impensable que no se fichara. Pero es que luego llega invierno y se sigue sin fichar. Y como se hizo un doblete, se refuerza ese análisis del club, que objetivamente es bueno. O sea, si lo ves, en los últimos 3, 5, 10, 15 años es impepinable. Pero hay años, como el que se va Cristiano y se decide no fichar para confiar en Bale y Vinicius, que es un año de mierda. Este año es parecido, pero no, porque se fichó a Mbappé. Entonces, claro, eso sí que creó una expectativa en el aficionado, en el cual, para mí, este año no iba tanto de ganar, fijaros lo que os digo, sino de disfrutar. Y no se ha disfrutado en todo el año. Y luego se ha acabado no ganando. O sea, entonces, claro, Pero hablas es del aficionado. Es decir, desde el club, como también bien has dicho, tienen una visión más amplia. Son ciclos de 10, 11 años que se componen de microciclos, teóricamente de 3 años, a no ser que haya que la situación se desbarre y acaben siendo más cortos. Y en el anterior ciclo lo vimos. 3 años de Mourinho, 2 años de Ancelotti, 3 años de Zidane, y otros 3 años, ahora 4, que ha sobrado ese de Ancelotti. Pero fueron 11 años y el club lo que hace es ir sumando talento, ahora muy joven, de tal forma que pasados 5 o 6 años ya tienen una madurez que todavía no tenemos, porque estamos en el 4º año de este segundo ciclo, en el 4º. Claro, estos jugadores tendrán la madurez dentro de 3 años o 2 o 3 años como mínimo, no antes, más 3 que 2. Entonces estamos en ese proceso y sobre todo un proceso de adición, de suma de talentos, que no sé si la otra vez no lo puse porque hablamos de baloncesto, pero mirad el ejemplo. Esta es la partida previa al gran desembarco de los Xavi, de los Granero, Arbeloa, Cristiano, Benzema, Kaká, Albiol y compañía. Vale, pues aquí están, esta era la plantilla. Y realmente en el ciclo grande tenemos a 3, ¿no? Esos 3 que están en amarillo, esos eran los únicos que componían ese ciclo. Vemos un equipo, bueno, pues ya acabado, ¿no? Los jugadores. Aquí estamos ya en el desembarco de ese equipo, ¿no? Con Xavi, con Kaká, y vemos cómo del ciclo grande tenemos a 2 más, Cristiano y Benzema, pero se suman 2 más. Ya estamos en el año Pellegrini, es este. Primer año de Mou. Es este, sí. Ahí está Di María, ahí está Osil. Fijaos que Mou hace una cosa muy inteligente, que es meter un poco de clase media. Pues, quizá sabiendo que todavía no tienen la madurez ni el talento suficiente como para sostenerse solo no tiene una selección mundial como acabará siendo, pero se van sumando. Segundo año de Mou, se van sumando más, aparece Varane. Tercer año, ni te digo, Casemiro, cuando se va al Oporto, Modric, ya va sumando más y más y más. Fijaos ya, acabóse, Ancelotti, primer año. Ya esto empieza a tener otro color, pero estamos ya en el 5º año. Esto sería el año que viene, en este nuevo ciclo, ¿vale? Y aquí ya tenemos un equipo potente. Ancelotti, segundo año, se incorpora Kroos, primer año de Zidane, segundo año de Zidane y tercer año de Zidane. Bueno, este es el mismo equipo, pero aquí ya tenemos una plantilla que es una selección mundial y algunos jugadores históricos, ya no que sean los mejores del mundo, son jugadores que te explota la cabeza. De hecho, aquí, Javi, yo creo que es bueno introducir, yo creo que una idea, ¿no? Y es que yo creo que una de las peores cosas de este año es que no sé si nos llevamos algo bueno. Es decir, siempre sacas algo, ¿no? Incluso de lo malo. Y salvo la irrupción muy buena de Raúl Asencio,
a mí me cuesta quedarme con alguna buena noticia de este año. Es decir, no ha habido una explosión de Arda Güler, no ha habido un paso adelante de Camavinga, no ha habido nada que digas, venga, no ha salido bien las cosas, pero al menos me llevo esto. Quién sabe, a lo mejor Raúl Asencio es un central titular del Real Madrid para 10 años y esta fue la temporada en la que en un contexto complicado surgió. No lo sé si a largo plazo sí que nos podremos llevar eso. Pero una de las cosas que últimamente me pregunto es si de este año nos vamos a llevar algo bueno, porque tengo la sensación de que no ha pasado nada que digas, esto de cara al futuro me lo voy a llevar, ¿no? Yo añadiría a Tchouaméni. Es la única mini buena noticia. Últimos meses de Tchouaméni, ¿no? Sí. Pero sobre todo por la sensación de su... Porque revertió aquella gran pitada, de su fortaleza mental, ese golpe de personalidad, en el que yo estaba casi convencido de que no iba a poder soportar lo que significa ser jugador del Real Madrid, y creo que lo puede ser. Claro, el análisis es completamente correcto. Aquí pasa una cosa rara, digamos, que es que se cruzan, o sea, hay como un eje entre el desarrollo de los jugadores y el proyecto del entrenador. Es decir, a la vez que los jugadores no han llegado a ese nivel de... que es lo que los aficionados del Real Madrid llamamos jerarcas, es decir, Camavinga, Tchouaméni, no son jerarcas, no han llegado a ese nivel. Podríamos decir un poco más Vinicius, pero realmente tampoco, es demasiado joven para tener... O sea, Vinicius tiene la edad de Cristiano cuando llega ahora mismo, es decir... Sí, pero un centrocampista, Nacho, seguramente acaba... Su gran madurez la alcanza en edades posteriores a las que tienen Tchouaméni y Camavinga. Por eso me refiero, es decir, que la evolución, digamos, de los jugadores, incluso Jude Bellingham, Rodrigo, por las edades, en su prime solo debería estar Mbappé, realmente. El resto... o son ya Valverde, como Carvajal, incluso Rubio. Ahí. ¿Quién? ¿Perdón? Valverde. Sí, Valverde, sí. Bueno, estaría entrando en la edad dorada del centrocampista, digamos. Ya sería justo ahora. Pero en cambio sí que tenemos la sensación de que la etapa del entrenador sí que está muy, muy, muy acabada. Con lo cual, bueno, ya lo adelantaba Ángel, yo creo que nadie, a mí de hecho me sorprende, entiendo que es un mensaje que se manda para acabar la temporada, pero creo que es absolutamente evidente que el Real Madrid necesita a otro entrenador en todos los... Bueno, es el primer gran diagnóstico, ¿no? De lo que nos pedía Javi, un diagnóstico, es el primer gran diagnóstico. Entonces, la conclusión es que las culpas están repartidas, es decir, ha habido falta de hambre. Por parte de los jugadores, ha habido al entrenador le ha desbordado la situación, no ha sabido gestionar esta situación de cuarto año, y luego el club pues también ha pecado de relajación, en el sentido de que, sobre todo por lo que significabais, tras la plantilla era justa, y se puede entender, que diga, bueno, tampoco nos sobra el dinero, vamos a esperar un añito más porque tenemos fichajes apalabrados, bien, pero en el momento que se lesionan Militao y Carvajal de gravedad, ya la cosa ya es que era para intentar. Yo lo que le reprocho aquí al club es no buscar opciones intermedias. Es decir, el año pasado tuvimos un escenario en el que trajimos cedido a Joselu y trajimos cedido, aunque con peor rendimiento, pero bueno, también aportó a Kepa. El Madrid ha testado ya lo que es traer un jugador cedido, que es lo menos dañino que hay, porque lo tienes un periodo, 6 meses, un año, no te compromete a nada en el futuro y te ayuda, te aporta cosas. Hay veces que, aquí Nacho alguna vez ha introducido la idea de que también hay veces que el Madrid cree en dar minutos a los jugadores, ¿no? Es decir, los minutos que no le voy a dar a este jugador cedido se los doy a los jugadores jóvenes que tengo en la plantilla para que se desarrollen. Pero tenemos experiencias muy recientes en las que jugadores cedidos han aportado, y yo lo que más reprocho al club, sobre todo en el lateral derecho, que para mí es lo más sangrante de este año, es que no peináramos en diciembre el mercado para buscar a un lateral derecho veterano, consagrado, que nos hubiera podido ayudar ni que hubiera sido 6 meses. A veces nos buscamos los problemas y eso no nos hubiera comprometido a largo plazo, ¿no? Entonces, para mí, el club es esto. Vamos a entrar al bloque de la plantilla.